¿Vale la pena vivir en Brasil en este 2025? ¿Cuáles son los precios de alquiler? ¿Cuánto se gasta en comida por mes? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a charlar en este video. ¡Vamos! Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. Como les expliqué en la introducción de este video, les voy a estar comentando todas estas cuestiones relativas a venirse a vivir a Brasil. Para quien no me conoce, mi nombre es Yu López, soy argentino viviendo en Brasil hace 1 año y 9 meses. Constantemente recibo un montón de consultas de personas que desean venirse a vivir acá a Brasil, argentinos, cubanos, venezolanos, uruguayos, de todas partes del mundo. Así que mi tarea y mi misión en este video es ayudarte a esclarecer todas tus dudas respecto a venirte a vivir a Brasil. Y obviamente que el título del video hace alusión a si realmente vale la pena venirse a vivir a Brasil en este 2025. Obviamente que se puede aplicar al año 2024, al año actual, pero yo me pongo en la cabeza de las personas que están viendo este video y probablemente ya están planificando su viaje a Brasil ya para el año siguiente. Entonces, por una cuestión de tiempos, digo, bueno, ¿realmente vale la pena vivir en el 2025? Obviamente que también se aplica para este año, por supuesto. Para analizar este video y para contarles un poco mi experiencia, les voy a estar mencionando diferentes puntos que son súper importantes para considerar si realmente vale la pena venirse a vivir a Brasil. ¿Cómo puede ser los alquileres, las rentas de apartamentos acá en Brasil? El trabajo, cómo es el trabajo, cómo se paga, se gana bien realmente, los precios de la comida, cuánto se gasta aproximadamente por mes. Bueno, todos estos puntos los voy a estar analizando. Obviamente que si no te interesa un tema en específico, podés saltarte el video e ir a otro capítulo. Y después de haber analizado todos estos temas que les acabo de mencionar, voy a hacer una conclusión, un análisis final si realmente vale la pena venirse a vivir acá a Brasil. Así que prepárate porque este va a ser un video bastante completo donde les voy a contar absolutamente todo lo que sé, todo mi conocimiento que tengo sobre Brasil, lo voy a poner al servicio de ustedes en este video. Bueno gente, y arrancamos por el primer punto que es uno de los puntos más importantes que tiene que ver con los precios de rentas y de alquiler. Mientras me voy tomando unos matecitos. Bueno, obviamente que les voy a contar desde mi experiencia. Yo actualmente estoy viviendo en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, que tiene un costo de vida bastante elevado. Esto siempre lo menciono en todos mis videos. Acá el que quiere venirse a vivir a Florianópolis tiene que trabajar mucho porque el costo de vida es muy elevado. Y obviamente que les voy a pasar los precios de Florianópolis puntualmente. Obviamente que también voy a mencionar quizás otras ciudades u otras cuestiones que tienen que ver con los precios de alquiler de otros lugares, pero me voy a basar principalmente en mi experiencia viviendo acá en Florianópolis. Yo lo que estoy pagando de alquiler por un monoambiente, que acá en Brasil se le dice kitchenechi, es de 1.400 reales. Voy a estar dejando todos los precios pasados a dólares para que ustedes lo vean. Realmente yo estoy pagando un montón, es muy caro todo lo que estoy pagando. Pero en Florianópolis puntualmente podés empezar a encontrar precios de alquiler, de renta a partir de 1.100 reales aproximadamente. La realidad es que hubo un leve aumento de precios en Brasil. Esto lo pude percibir desde que llegué en el año 2022. Y por ejemplo en el año 2022, cuando yo recién había llegado acá a Brasil, encontraba precios de alquiler a partir de 900 reales. ¿Y qué sucede? Yo siempre digo de que hoy en día, año 2024 y 2025, vas a encontrar a partir de 1.000, 1.100. Porque quizás si encontrás algo un poco más barato, algo de 900 por ejemplo, o de 850 reales por mes, quizás las condiciones no son las mejores. Entonces siempre tenés que apuntar a más altos, ¿entiendes? Siempre tenés que tener un precio máximo para que vos tengas un margen de, bueno, una noción de cuánto podés llegar a pagar por algo bueno. Entonces lo que yo siempre digo es, a partir de 1.000, 1.100 reales conseguís un monoambiente. Obviamente que después va a depender de lo que vos estés buscando. Un apartamento con un cuarto aproximadamente ya sale a partir de 1.500 reales aproximadamente para arriba. Pero esos son los precios aproximados como para que tengan una idea de cuánto se paga un alquiler, una renta mensual acá en Florianópolis. ¿Qué tipos de lugares hay para vivir? Bueno, acá lo que más hay son apartamentos, condominios.
son lugares que están unos pegados a los otros, con patio compartido, con espacios compartidos. Casa en Florianópolis es muy difícil poder conseguir por una cuestión de que los precios son muy elevados. Es muy difícil encontrar una casa acá en Florianópolis. Y olvídate de encontrar un lugar con patio propio. Es muy difícil. Lo que más podés llegar a encontrar acá es apartamento, condominio, monoambiente, apartamento de 1 cuarto o 2 cuartos. Y más o menos esos son los valores que les acabo de pasar. ¿Qué es lo que te van a pedir para poder alquilar acá en Florianópolis y creo que en cualquier parte de Brasil? Bueno, lo que te van a pedir seguro son estos 3 requisitos. Número 1, el CPF. Muy importante el CPF. Si no saben lo que es el CPF, les recomiendo que ya se vayan familiarizando con este término porque lo van a escuchar a lo largo de toda su estadía acá en Brasil. CPF, caução, que la caução es como un depósito que vos haces y que al final del contrato te lo devuelven. En el caso de que el apartamento esté bien, que esté en condiciones, te lo devuelven, que por lo general el precio de la caução es equivalente al precio de alquiler que vos vayas a pagar. Entonces, el CPF, la caução y por supuesto el primer mes de alquiler, importantísimo. Esos son los 3 requisitos que seguro te van a pedir. No te van a pedir residencia, es muy raro que te pidan residencia para poder alquilar. Ya con eso estás hecho, digamos. Vamos al siguiente punto, vamos a la cuestión de la comida y de los precios. ¿Cómo están los precios acá en Florianópolis? Bueno, de vuelta, Florianópolis tiene un costo de vida bastante elevado, con lo cual los precios son caritos. Son caritos quizás si te vas a la parte continental de Florianópolis o si te vas a otra ciudad de Florianópolis como puede ser Curitiba, por ejemplo, o puede ser Joinville, acá en el estado de Santa Catarina. Este último, Joinville, acá en el estado de Santa Catarina, y Curitiba queda en el estado de Paraná. Si te vas a estas ciudades quizás encontrás precios más baratos, pero bueno, estamos en Florianópolis, un lugar muy turístico, es una isla y lógicamente que todos los precios son bastante elevados. Les digo cuánto gasto yo mensualmente en comida. Yo actualmente estoy viviendo con mi novia, con Isabela, y entre los dos gastamos 1.200 reales. Es decir, 600 reales por persona. Con eso ya estamos súper bien, comemos carne, comemos verduras, comemos frutas, nos alimentamos súper bien y creo que con menos hasta podríamos también alimentarnos bastante bien por mes. Con 500 reales ya estamos más que bien, entonces aproximadamente lo que yo gasto son 600 reales por mes. Para una sola persona, viviendo con mi novia, 1.200 reales. Esos son los gastos que tenemos en comida. Obviamente que si vas a un supermercado de barrio todo te va a salir mucho más caro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace la mayoría de la gente? Bueno, se van a los supermercados mayoristas, como puede ser el Ford Atacadista, el Brasil Atacadista, el Atacadão. Bueno, hay un montón de supermercados así mayoristas que tienen precios mucho más bajos que los supermercados de barrio. Entonces vamos a los mayoristas una vez al mes, hacemos toda la compra del mes y estamos más que bien con todo eso que compramos. Quizás compramos alguna que otra cosa en el supermercado de barrio que por ahí nos olvidamos o que por ahí se terminó, como la yerba, importantísimo. Entonces vamos al supermercado. Eso es lo que gastamos por mes, 600 reales por persona. Vamos al siguiente punto. Vamos a la cuestión del trabajo. Bueno, voy a arrancar más o menos comentándoles de cuánto es el salario mínimo acá en Florianópolis, por lo menos. Obviamente que depende del estado en el cual vos te encuentres. El salario mínimo acá en Florianópolis es de 1.800, 1.900 reales aproximadamente por mes. A ese salario mínimo vos le tenés que sumar todo lo que es el vale de comida, el vale de transporte, el vale de alimentación. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el vale de alimentación es un vale que te da la empresa en la cual vos estás trabajando y básicamente se hace cargo de tus gastos diarios de comida, en el trabajo, por supuesto. El vale puede ser de 20 o 25 reales por día, depende de la empresa, por supuesto. Y el vale de transporte significa que tenés una tarjeta que te la da la empresa para que vos pagues tus viajes en transporte público para ir y para volver de tu trabajo. Y el vale de alimentación es una tarjeta
de crédito que te da tu empresa para que vos hagas gastos mensuales en comida. Aproximadamente son 600 reales que tenés a disposición para poder hacer compras mensuales en un supermercado. No en todos los casos sucede que te den estos 3 vales. Quizás te dan 2 vales, quizás te dan solamente 1, quizás te dan 2. Depende de la empresa, depende de los beneficios que tenga la empresa. Pero esos son más o menos los beneficios que son aparte del salario mínimo. Además de los 1.800, 1.900 reales por mes, vos tenés que sumar los vales que te da la empresa, que obviamente que ayuda un montón. ¿Qué papeles te piden para trabajar? Bueno, imagínate que vos recién llegás a Brasil, todavía no tenés nada, no tenés la documentación, estás esperando para hacer la residencia, estás recién llegado y obviamente que querés empezar a trabajar. Bueno, por lo general, en lo que es turismo, en lo que es restaurante, en lo que es gastronomía, no te piden residencia. Obviamente que yo siempre recomiendo que trabajen con residencia porque tenés muchísimos más beneficios. Acá en Brasil el trabajo no registrado es bastante común, con lo cual si vos trabajás en los rubros que te acabo de mencionar, no te van a pedir residencia. Repito, obviamente que yo siempre lo recomiendo porque es muy fácil hacer la residencia. Pero bueno, no te van a pedir. ¿En qué casos sí te pueden llegar a pedir la residencia y todos los papeles como para que puedas trabajar bien regularizado? Bueno, en el caso de que estés trabajando en una cadena de supermercados muy importante, en el caso de que estés trabajando en una empresa muy grosa, muy grande, en ese caso sí te van a pedir papeles para vos trabajar en ese lugar. Pero si trabajas en lo que es turismo y demás, raro sería que te pidan residencia porque ya entienden cómo es tu situación, ya saben que te venís para acá a vivir, saben que te estás haciendo la residencia, que recién llegaste. Entonces el trabajo no registrado es bastante común y creo que no tendrías mayor problema con esa cuestión del trabajo. Y bueno, gente, ya analizamos los 3 puntos fundamentales como para determinar de si Brasil realmente vale la pena como para vivir, y esto a partir de ahora les voy a contar mi experiencia, cuál es mi percepción acerca de todo esto de venirse a vivir acá a Brasil después de 1 año y 9 meses que estoy acá viviendo. ¿Vale la pena realmente emigrar a Brasil en este 2024-2025? Bueno, gente, según mi experiencia, sí, vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Bueno, porque Brasil, más allá de que tiene muchísimas cosas positivas, también tiene cosas malas, por supuesto. Acá uno de los grandes problemas es que los salarios son muy bajos, entonces uno siempre tiene que tener quizás otro trabajo o tiene que emprender como para poder salirse un poco del salario mínimo. Ese es un punto bastante negativo, pero la realidad es que si ponemos los puntos negativos y los puntos positivos en una balanza, hacen mucho más peso, digamos, y ayudan mucho más los puntos positivos. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Brasil es un país enorme, gigante, que tiene muchísimas posibilidades de que uno pueda salir adelante, tiene muchísimas ciudades importantes, no solamente Florianópolis, que es la ciudad en la que yo vivo, sino que también tenés ciudades como por ejemplo Curitiba, como por ejemplo João Pessoa en el nordeste, tenés ciudades como Brasilia, tenés ciudades como Porto Alegre, tenés ciudades como Sao Paulo, ni hablar, o sea, tenés muchísimas más ciudades para poder elegir en Brasil como para poder progresar. Recordemos de que Brasil también es una potencia económica en la región, en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. Brasil está muy bien ubicado en el mundo, tiene una gran economía, es una de las economías más fuertes de la región, entonces eso ayuda un montón también. La inflación acá en Brasil es mínima, sí hay inflación porque todos los países del mundo tienen inflación, pero la inflación es mínima en comparación con Argentina, por ejemplo, o con Venezuela. Acá los precios están muy estables, están casi siempre iguales. Sí hay un poco de aumento, hubo un poco de aumento en los últimos meses, pero es mínimo, realmente no afecta tanto, digamos, al bolsillo como sí puede llegar a suceder en Argentina o en Venezuela. Acá hay siempre alimentos en los supermercados, siempre hay gasolina, siempre hay nafta, siempre hay servicios.
todo funciona bastante bien, por lo menos en la ciudad en la cual yo vivo. El servicio público de salud es bastante bueno. No es necesario que vos seas brasilero o que vos seas residente para recibir atención pública en los hospitales. Ya pisando solo brasilero podés ser atendido. Realmente vale muchísimo la pena Brasil, porque también Brasil es un país muy abierto hacia los extranjeros, siempre te reciben súper bien, son muy amables los brasileros, son muy sociables. O sea, yo creo que si no te adaptás en Brasil para vivir, no te vas a poder adaptar en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque país más sociable y más amigable que Brasil no hay. Quizás te vas a otro país y no te adaptás porque la sociedad es diferente, la cultura es diferente. Entonces yo creo que para dar ese primer paso a la hora de emigrar, mejor opción como Brasil realmente no hay, porque es un país muy solidario, muy abierto, la gente te ayuda un montón, es muy sociable. Así que bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video, por favor déjenme un like, suscríbanse porque eso me ayuda un montón y los voy a estar leyendo. Déjenme sus preguntas, sus consultas en la cajita de los comentarios para poder continuar debatiendo y para poder continuar hablando sobre este tema que es tan intrigante sobre Brasil. Mil gracias y hasta el próximo video. Chao.